El corte por chorro de agua es un proceso de índole mecánica mediante el cual se consigue cortar cualquier material, haciendo impactar sobre este un chorro de agua a gran velocidad que produce el acabado deseado. Es un proceso revolucionario que hoy en día es de máxima utilidad y comienza a ser un recurso habitual a la hora de mecanizar piezas. Resulta una herramienta muy versátil cuya aplicación es extensible a prácticamente todos los trabajos industriales. Al ser un proceso de corte en frío resulta especialmente interesante ya que está demandado en todas las aplicaciones en las que el material no se pueda ver afectado por el calor. Existen numerosas ventajas que hacen de este un producto destacado en el mundo industrial respecto a otros métodos más limitados. Proceso. La primera fase del proceso tiene lugar en el momento en el que el pedido entra en oficina técnica. Se diseña la pieza en el oportuno software de diseño asistido por ordenador CAD, mediante el cual se asignan las medidas del objeto, el espesor y el tipo de material a cortar. Una vez diseñada la pieza a mecanizar, se referencia y ésta se vincula con el programa particular de la máquina de corte por chorro de agua. Una vez que este ha sido almacenado en la base de datos, el paso siguiente es dirigirse directamente a la máquina y mediante el ordenador de la propia máquina se busca el archivo guardado. Puede ser posible añadirle determinados datos como sean la dureza o características del material. A la vez cabe tener en cuenta el tipo de corte que se desea obtener, ya que puede variar desde el más bruto al más definido, ya que los bordes del corte son limpios y sin imperfecciones. Todo esto dependerá de la utilidad que se le quiera dar a la pieza, la importancia que tenga la misma o el precio que esté dispuesto a pagar el cliente. Ya seleccionadas todas estas variables, se procede al ajuste y fijación del bruto a cortar. Por una parte, hay que tener en cuenta la distribución del material con el fin de optimizar el mismo, y por otra, valorar el material del que se dispone, ya sea restos de otros mecanizados o material por utilizar, tratando siempre de aprovechar las existencias con el fin de no acumular estos de unos y otros trabajos, reduciendo de esta manera costes y rentabilizando el material. Una correcta ubicación de las distintas piezas permitirá, en el caso de máquinas con múltiples cabezales de corte, trabajar en paralelo y agilizar de esta forma el proceso de corte, pudiendo trabajar con diferentes encargos de forma simultánea. A partir de este momento en el que ya hemos ubicado el bruto a cortar adecuadamente, se procede al corte de la pieza, en la que la máquina toma el mando de la operación. Existe la posibilidad de tener que interrumpir el proceso con tal de reajustar la pieza o de comprobar si todo va correcto, pero si no hay ningún de que la máquina inicie el corte hasta el final. Es un proceso continuo que termina con un acabado excelente de la pieza a mecanizar. Dentro de las ventajas encontramos que el proceso es sin aporte de calor, inexistencia de tensiones residuales debido a que el proceso no genera esfuerzos de corte, no genera contaminación ni gases. El mecanizado lo puede realizar el mismo ingeniero que ha diseñado la pieza, ya que no requiere de trabajo manual bruto, simplemente programar la máquina, ubicar la pieza y recogerla una vez terminada. Reutilización de piezas procedentes de otros trabajos, abaratando de esta manera los costes finales. Si se compara con los sistemas de plasma, oxicorte y láser, al ser estos tres con aporte de calor y el agua no, el corte por agua permite un trabajo sin afectar a ninguna zona del material sobre el cual trabaja. Si se compara únicamente con el láser, el chorro por agua permite cortar espesores mucho mayores. Desventajas: profundidad de corte limitada. El corte con chorro de agua en comparación al corte por plasma es más lento. La maquinaria es bastante más costosa que para el plasma y el oxicorte. Requiere de mayor espacio. El plasma ocupa una pequeña fuente y un compresor que puede ser de 100. El oxicorte necesita de 2 delgados tubos de gas y el compresor. Pero el chorro de agua, así sea una pequeña mesa de 500 por 500 milímetros, requiere de una gran bomba, una tolva de provisión de abrasivo, conexión de agua y de una pileta de agua debajo de la mesa de corte y un enfriador, además del depurador y descalcificador. Es notablemente más caro respecto de insumos y piezas consumibles, además de mayor energía eléctrica. El procesamiento secundario en el corte con chorro normalmente no se lleva ninguno. Al un proceso de corte en frío, los bordes no suelen necesitar de mecanizado posterior. En el corte con láser en ocasiones sí,
eliminación del borde oxidado y la SAT. El uso de gases influye en la profundidad de la SAT. En la erosión, normalmente ninguno, SAT provocada muy superficial. El material que podemos cortar con el chorro de agua es de cualquier tipo de material. En el de láser, principalmente acero, acero inoxidable y aluminio. También puede cortar una variedad de otros materiales, y con el de erosión solo materiales conductivos. El grosor que podemos cortar con el chorro de agua es de hasta 610 milímetros, prácticamente cualquier tipo de material. El límite Z es el único límite de grosor. En el láser, en general 25 milímetros o menos dependiendo del tipo de material. En la erosión, en general 304 milímetros o menos. La configuración de la máquina en el chorro de agua es igual para todo tipo de trabajo. En el láser, gases y parámetros distintos según el tipo de trabajo, y en erosión, distintos tipos de alambre para distintos tipos de trabajo. Hemos llegado al final de mi video. Muchas gracias.